Benito Juárez, nacido el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, es una de las figuras más importantes en la historia de México. Proveniente de una familia indígena zapoteca, Juárez superó una infancia de extrema pobreza para convertirse en uno de los líderes clave en la consolidación de la República Mexicana, enfrentando guerras civiles, invasiones extranjeras y profundas divisiones sociales. Su lucha incansable dejó un legado de justicia, igualdad y soberanía. Para entender el impacto de Juárez, es fundamental comprender el contexto histórico en el que vivió. A principios del siglo XIX, México acababa de lograr su independencia de España en 1821. Sin embargo, los primeros años de la nación independiente fueron caóticos. El país estaba profundamente dividido entre dos grandes facciones políticas, los liberales y los conservadores. Los liberales, a quienes Juárez representaba, querían un gobierno republicano y laico, basado en principios democráticos, donde la Iglesia y el ejército tuvieran menos poder. Los conservadores, por su parte, defendían un modelo más tradicional, con la Iglesia católica y el ejército. Esta división desencadenó una serie de conflictos internos, y Juárez se encontraría en el centro de estas batallas jugando un papel dominante. Juárez comenzó su carrera política en Oaxaca como abogado, destacándose por defender los derechos de los indígenas y campesinos. En 1847, fue elegido gobernador de Oaxaca, desde donde impulsó reformas para fortalecer la educación y disminuir la influencia de la Iglesia en los asuntos civiles. Este periodo marcó el inicio de su lucha por un México más igualitario, en consonancia con los ideales liberales que buscaban limitar el poder del clero y el ejército. Sin embargo, México pronto entraría en una guerra civil, conocida como la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, que enfrentó a liberales y conservadores. En 1857, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia, y cuando el presidente Ignacio Comonfort fue depuesto, Juárez asumió la presidencia interina. Su gobierno se enfrentó inmediatamente a los conservadores, que lo desafiaron militarmente. Dato interesante. Benito Juárez no hablaba español hasta los 12 años, el zapoteco fue su primer idioma. También, Juárez y el presidente estadounidense Abraham Lincoln compartían ideales liberales y llegaron a intercambiar cartas, respetándose mutuamente como líderes de sus naciones. Juárez, como presidente, implementó las leyes de reforma, una serie de decretos que transformaron a México. Estas leyes nacionalizaron los bienes de la Iglesia, establecieron el matrimonio civil y secularizaron los cementerios, estableciendo la separación entre la Iglesia y el Estado. Estas reformas eran revolucionarias y provocaron fuertes resistencias, sobre todo por parte de los conservadores. En 1862, México enfrentaba otra gran amenaza, la intervención francesa. Tras suspender el pago de la deuda externa, Napoleón III aprovechó la oportunidad para invadir el país y establecer un imperio bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo. Los conservadores apoyaron esta invasión, creyendo que con un emperador tendrían más control sobre el país. Sin embargo, Juárez, con el apoyo de los liberales, resistió. Mantuvo su gobierno en el norte del país y a pesar de estar en constante huida y enfrentando recursos limitados, nunca dejó de luchar por la soberanía mexicana. Finalmente, en 1867, con el apoyo de las guerrillas mexicanas y la presión internacional, las fuerzas francesas fueron derrotadas, Maximiliano fue capturado y ejecutado, y Juárez restauró la República. Después de derrotar a los invasores extranjeros, Juárez fue reelegido como presidente, y su gobierno continuó consolidando las instituciones republicanas y modernizando al país. Sin embargo, también enfrentó críticas de quienes consideraban que su mandato había durado demasiado. A pesar de las divisiones, Juárez permaneció en el poder hasta su muerte en 1872. Su frase más famosa, "El respeto al derecho ajeno es la paz", encapsula su visión de un México soberano y respetuoso de los derechos individuales y colectivos. Benito Juárez no solo consolidó la República Mexicana, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia ante las fuerzas internas y externas que intentaban dividir al país. ¿Cómo sé todo esto? Porque soy mexicano.